Bueno, vamos a seguir con más información. Nos vamos a la ciudad de Rosario. Emi Cataño hoy nos adelantaba en el móvil, en los adelantos de los títulos, que íbamos a estar hablando también de estos recortes al financiamiento en la ciencia y en la investigación. Emi. Y la Agencia de Investigación Nacional es uno de los focos que políticamente se ha tomado en este punto para iniciar los recortes. Nosotros pensamos en investigación y el otro día lo veníamos marcando en uno de los móviles en Buen Mediodía. Vamos a hablar acerca de investigación, vamos a hablar de profesionales que van a estar afectados por esto, vamos a hablar del CONICET también y cómo lo afecta, pero simplemente quiero decirle que para ser investigador en este país mínimo tenés que estudiar entre 10 y 14 años. Sí. Sobre todo pongo esto en el tapete porque a la hora de discutir, muchas veces en los bares, en la discusión de los domingos, cuando empiezan a distintos factores a establecer algunos parámetros de discusión, aparece esto de los investigadores que hacen, como minimizando un poco la labor título de grado, de las cosas que usamos todos los días. Título de grado, doctorado, posgrado, y les digo, desde el jabón que utilizamos a la mañana, el dentífrico, hasta la bombita, bueno, todo eso, todas las cosas que pasan por nuestra vida en una jornada normal, tiene que ver, o por lo menos es fruto de alguien que investigó. Bueno, estamos con un premio Conex de platino, estamos con una persona muy importante, pero al mismo tiempo un investigador. Porque digo, más allá de las diferencias de lo que uno haya logrado, acá está en riesgo algo más que las personas. Sí, correcto. Saquémosle un poco la pompa y eso. A ver, yo soy un laburante de la ciencia, yo soy docente, investigador, mi pasión realmente es la ciencia. Y un poco me permito contar mi historia personal. Yo me formé acá en Rosario, hice el doctorado aquí, en la UNR, y después estuve 3 años en Italia, postdoctorado, formándome en algo que no se hacía acá, estuve un tiempo en Estados Unidos, y regresé a Rosario, porque era Argentina, que era el lugar donde yo quería estar. Y recién ahí logré entrar a carrera de CONICET, y mi ejemplo es el de muchos colegas también. Desde los 18 años que entré a la facultad y entré a carrera con cargo permanente a los 35 años, recién. Antes eran todos contratos inestables. Bueno, y terminé trabajando en el IBR, que es uno de los institutos insignia nacionales y de Rosario. Bueno, y en este momento estamos, creo, el peor momento que yo he vivido. Y cuando yo volví del exterior, por eso quería citarlo, fue en los 90 cuando Cavallo nos mandó a lavar los platos, que es uno de los momentos históricos. Este momento te puedo asegurar que es muchísimo peor. ¿Por qué? Porque el sistema científico ha crecido y ahora estamos al borde de la destrucción total. Cuando hablamos de destrucción total, Alejandro, ¿hablamos de un modo literal? Digo, ¿pensamos en que realmente puede desaparecer el sistema de investigación con toda su estructura? Sí. ¿Cómo se financia el sistema de ciencia? Tengo sin ponerme en pesado, pero bueno, hay una parte importante que son los sueldos que los pagan las universidades, CONICET, INTA, CONEA. Infraestructura también, edificios y algunos equipos. Pero después necesitamos los fondos para los proyectos. En nuestro caso, ciencia biológica, necesitamos equipos, insumos, todo importado. Todo importado tenemos que gastar en dólares, porque no se producen acá. Sin eso es como tener un auto 0 kilómetros y no tener para ponerle nafta, no cambiarle los neumáticos, o sea que lo tenés parado en el garage. Entonces, hoy la Agencia Nacional es la que financia los proyectos de todas las instituciones en todo el país transversal. Están pagando los proyectos viejos del año pasado al valor peso de hace 1 año y medio. Por ejemplo, yo me presenté a un proyecto en enero del año pasado, del 2023, que era por 4 años, 6,5 millones de pesos anuales. En ese momento eso eran $28.000. Todavía no lo otorgaron. Si me lo otorgan hoy, si me lo dieran hoy, serían $6.000. ¿Vos te parece que yo puedo hacer con $6.000 lo que me comprometí a hacer? Imposible. Bueno, esto ya está pasando porque están pagando, no se está actualizando ni por inflación ni por devaluación, a pesar de que la agencia trabaja con un crédito del BID. El gobierno recibe la plata en dólares y nos la da devaluada en pesos. Entonces, por más que estemos los científicos y científicas cobrando nuestro sueldo a fin de mes, si no tenemos nada para proyectos, es como decir, vivo pero no tengo para comer. Porque no es sobre el sueldo, es sobre los proyectos. Y si no, la gente se va a ir.
Y además, supongo, ¿no? Si los sueldos y la estructura de la universidad y el CONICET sigue pudiendo pagar los sueldos, pero no hay proyectos, ya la discusión acerca de qué hace un investigador termina teniendo inclusive falta de argumento. Correcto, obviamente. Ahora, no quiero decir que esto es una trampa, pero si dentro de un año y de un año ahora nosotros seguimos sin recibir fondos, van a decir que somos unos ñoquis porque no hacemos nada. Y va a ser verdad, porque si no tenemos para... También todavía tenemos insumos que estamos usando, pero a cuentagotas. Pero es demoledor esto. Emi. Nombraste, sí. No, para preguntarle a Alejandro, sí, trasladarle la pregunta, pero digo, los equipos de trabajo suelen ser bastante amplios, digo, allí hay desde becarios hasta investigadores de distintas categorías. ¿Cómo lo están pensando hacia adentro de los grupos esto? ¿Cuál es la planificación que están haciendo con los recursos que les quedan? Bueno, puntualmente la pregunta que traslado de Gaby del piso está vinculada con cuál es el plan B. ¿Qué pasa con toda esa estructura? Entre becarios, investigadores, gente que trabaja, supongo, en la parte estructural y de mantenimiento. No hay plan B. Ese es el punto. Porque en todos los países del mundo lo que es la ciencia básica está financiada totalmente por el Estado o a lo sumo por algunas instituciones filantrópicas que acá no existen. En Argentina o a lo sumo dan poco porque no hay un buen mecanismo de mecenas. Bueno, un millonario que tenga millones que decida tener su nombre en crédito en alguna investigación. Correcto, pero eso no funciona acá. No tenemos la Bill Gates Foundation como está en Estados Unidos. Eso no existe acá. Entonces, al no estar el Estado, lo que va a suceder mucho más grande de lo que sucedió en la crisis del 2001, lo que sucedió en el 89 y lo que sucedió en el 76, por motivos económicos o políticos, o en el 66 también, un éxodo masivo. Solo que esta vez va a ser más grande. Y 2 años de parálisis en que la gente se vaya puede llevar 2 décadas revertirlo, porque va a haber que empezar, no de cero, pero casi. Bien, anclándome en tu pregunta, pienso, ayer estábamos haciendo un relevamiento acerca de la cantidad de médicos que estaban abandonando el país, promedio 1 cada 3 días se va de la ciudad de Rosario. La pregunta es, ¿se puede recuperar como en algún momento faltó, faltó gente preparada con oficios después de la convertibilidad y no había torneros y hubo que empezar de nuevo con las escuelas técnicas? ¿Cómo se hace para recuperar una estructura, vamos a hacer baratos y mínimos en nuestros conceptos, 2 años sin financiamiento? ¿Cuánto tarda en recuperarse los 2 años perdidos de financiamiento? Yo le estimo que al menos 1 década, porque ¿qué es lo que pasa? Suponete que yo no me vaya, porque a esta altura de mi vida, por más que estuve pasando, tengo invitación y este año estuve 2 meses como profesor invitado en Italia, el año que viene también me voy a otro lugar 2 o 3 meses, pero yo sigo teniendo mi grupo acá. Se van los becarios de doctorado. Se empieza a correr la bola, ya nadie va a estudiar, en nuestro caso, licenciatura en biotecnología. Cae la matrícula. Es una carrera que dura 5 años, pero normalmente se reciben en 6. Primero tenés que convencer a la gente, así como pasó con los torneros, que vale la pena estudiar licenciatura en biotecnología. Eso tenés 2 años. Después tienen que pasar 5 o 6 años que se reciban. Después tienen 5 años de doctorado. Ahí ya tenés 12, 13. Y eso solo va a suceder si hay condiciones de un país que invierta en la ciencia y que valga la pena. Me quiero despedir, podríamos hablar horas, Alejandro, pero quiero que le digas a la gente que nos ve qué tan importante es tener una estructura científica y de investigación, sobre todo, para un país. Sí, voy a hablar en particular de Rosario y luego de la gente de Rosario y Santa Fe. Rosario, Santa Fe es el corazón, el pulmón de la agroindustria. Gracias al establecimiento de la licenciatura en biotecnología, que la primera que se hizo en el país fue acá en Rosario, y a los distintos institutos, te puedo decir que acá se han creado 53 startups en biotecnología. Del 2020 al 2023, con políticas de Estado nacionales y provinciales, se duplicó la cantidad de startups que las crearon investigadores. Van a tardar unos años en empezar a facturar, pero esas generan trabajo de calidad. Y ¿cuál es la ecuación económica, ya que este gobierno solo habla de economía, no habla ni de educación ni de salud? Invertís en pesos, pero si exportamos en dólares. Esa es la ecuación que da la ciencia. Y no es las ecuaciones mágicas que tira el presidente de 15.000%, 27 millones, no. Invertís en moneda local y después exportás en dólares, en euros,
y en recursos humanos. Eso es lo que tenemos que cuidar, nuestros recursos humanos valiosos para generar valor.